Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Qué bueno que están con nosotros en este primer culto, luego, ¿verdad?, de que hemos estado en una pausa obligatoria por la pandemia que afecta al mundo y también a nuestro país. Como ustedes saben, desde el mes de abril hemos estado nosotros reuniéndonos por Zoom, viendo también las conferencias en video, en YouTube, y damos gracias a Dios porque hoy hemos podido nosotros encontrarnos nuevamente en el templo, en un horario ajustado, con protocolo ajustado a las circunstancias que nos han tocado vivir este año, ¿verdad? Pero estamos agradecidos del Señor porque nos ha sostenido, nos ha mantenido. Y qué bueno ver el rostro de tantos hermanos que teníamos meses que no le veíamos. Quisiéramos saludar muy especial y efusivamente a los hermanos que están viendo la transmisión, a los amigos, a todos nuestros relacionados que en algún lugar de Santo Domingo, del país, y por qué no, en el extranjero también, nos están siguiendo a través de la transmisión. Nosotros queremos decirle que el Señor le bendiga y que sean entonces ustedes junto con nosotros los que estamos acá presentes bienvenidos a este servicio que hemos preparado para glorificar a nuestro Dios y también para edificación nuestra. Antes, en la hora anterior, hemos tenido el culto de partimiento del pan. Ha sido bueno volver a hacerlo, volver a recordar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es bueno, es poder hacerlo. Ya habíamos hecho algunas pruebas por Zoom, pero qué bueno es comer ese pan y tomar esa copa del jugo de la vid, del vino, y recordar a nuestro Señor. Ese es un ejercicio que debemos hacer no solamente los domingos, sino que deberíamos nosotros, en nuestro estudio de la palabra, apartar un tiempo para recordar a nuestro Señor. Pues es que nuestra fe, nuestra salvación está basada precisamente en el sacrificio de Cristo. Yo quisiera llamar a mi hermano Abraham Vicioso, que tenga un momento de oración para encomendar este servicio en las manos del Señor. Bien, mis hermanos, quiero invitarle a todos a que tengamos un momento de oración. Oramos. Eterno Dios y Padre amado, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que ha culminado, recordando así los padecimientos de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque por su sacrificio, oh Dios, hemos sido redimidos y hoy formamos parte de esta gran familia, la cual es tu familia, Señor. Mira, oh Dios, ahora la parte que resta en el desarrollo de la parte devocional, tanto de los cánticos, así como del mensaje también hablado, te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones, prepare nuestras vidas para adorarte a ti primeramente, Señor, y luego también recibir de parte tuya aquellas palabras que tú traes en esta tarde a través de tus siervos, Señor. Que nuestros corazones presten atención, así como nuestros oídos, y que cada palabra que se haya de decir, oh Dios, no sea propia del predicador, sino tuya, Señor. Dirige todo cuanto haya de hacerse en esta tarde. Estas cosas, Señor, te las pido y te doy la gracia de antemano por Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, mi hermano Abraham. Dice un texto que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino a través de, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero también dice acerca del Señor, y cuando llegó la hora, hablando, ¿verdad?, de esa cena, se sentó a la mesa. Entonces, ha llegado el tiempo para nosotros, como iglesia también, de volver a reunirnos. Y qué bueno, ha sido desde ya este tiempito, esta hora y tanto que tenemos aquí, ha sido ya de bendición de ver a los hermanos, y que esto sirva de incentivo no solamente para los miembros de nuestra iglesia,
sino para los demás hermanos creyentes de Santo Domingo, de República Dominicana, que puedan irse integrando a los adultos, a los jóvenes, ¿verdad? Claro, respetando los protocolos de salud, pero irse integrando a su iglesia, porque como ustedes sabrán, nuestro llamado es a estar unidos en cuanto al cuerpo de Cristo. Sí, entonces que nosotros no perdamos de vista eso y que no se cumpla en nosotros el texto de Hebreo que dice: algunos tienen por costumbre que no se congregan. Entonces ya nosotros no tenemos excusa porque la iglesia ha abierto. Y seguimos animando también a las familias, a las parejas que tienen niños, pues buscarán la manera de organizarse un día y el otro día y nosotros, ¿verdad?, nos seguiremos dando cita acá. Vamos a tener un tiempo de alabanza y vamos a llamar a Arabel, que nos va a acompañar para alabar a nuestro Dios en este día especial en que nos hemos reunido nosotros. El Señor les bendiga. Esta alabanza que voy a entonar se titula Es Orando, y les invito a todos que me acompañen. Como el que se abre la puerta al que toca, como barreras y yugos explotan, siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Es orando, como el que pide recibe respuesta, orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel decía aquello que en el aire se detuvo, y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Es orando como recibes nuevas fuerzas, cómo ves cumplir sus promesas que Dios para tu vida estableció. Es orando cómo ves abrir sendos el cielo, orando Dios hace pacto nuevo, si con el alma le decides creer. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo, y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas Él transformará. Orando, el odio se convertirá en amor. Aquel que se apartó vendrá el Señor. Cede el temor, la depresión, un nuevo amanecer tendrás. Orando es como vencerás. Es orando como se libra
fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Amén. La próxima alabanza se titula A Dios le agrada. A Él le agrada cuando te sumerges mucho más en Él. Le encanta extenderte su mano al caer y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer. A Él le gusta que le agradezcas por lo que te dé, que vayas sin dudar a donde sea que Él te envíe. Si Él prometió respaldarte, de seguro que Él lo ha de hacer. Acompáñenme. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. A Él le gusta en tu enfermedad hacerte entender que en la cruz Él ha clavado ese dolor tan cruel, que no te sientas impotente, pues por algo Él te dio la fe. Oh, oh, yeah. A Él le fascina un avivamiento producir cuando su pueblo se humilla y puede decir: aquí estamos a tus pies, Señor, renuévanos en ti. Oh, oh, oh. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. A Él le agrada tu canción, tu pasión, y alaba tu adoración. Mi corazón grita hoy que tuyo soy. A Dios le agrada que te fiel espera en Él lo que digo Él ha de hacer. Mi corazón con emoción que tuyo soy. ¿A Dios le agrada? Tu adoración, le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. Usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor.
Mi corazón grita hoy que tuyo soy. A Dios le agrada gente fiel que espera en Él. Lo que digo Él ha de hacer. Mi corazón con emoción que tuyo soy. Tururú, 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 tururú. Yeah. Amén. Amén, amén, amén. Alabamos al Señor con alegría. Quisiera invitarles, hermanos, a que tengamos una lectura de la palabra del Señor y quisiera rogarles que si les es posible ponerse sobre sus pies. Y vamos a leer en Génesis, el capítulo 22. Vamos a leer una historia maravillosa que la Biblia nos registra. Génesis, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí que el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Muchas gracias,
Mis hermanos pueden tomar asiento. Alabamos al Señor realmente por su palabra. Quisiera tener unas cuantas informaciones de utilidad para todos nosotros. Y tenemos que el próximo jueves, es decir, el jueves de esta semana, continuaremos con los cultos de estudios bíblicos a través del Zoom. Los cultos de los jueves, el estudio bíblico de los jueves continúa a través del Zoom. El jueves tendremos la dirección con nuestro hermano Richard Salvador y estará en la predicación de la palabra Rodrigo da Silva, ¿verdad? Desde Estados Unidos. Entonces, no se lo pueden perder. Cualquier información con relación al jueves, ya ustedes saben que Richard va a estar en la dirección y pueden comunicarse con él. El domingo, entonces, nos reencontraremos, Dios mediante, en este lugar. Ustedes saben que deben inscribirse a través del chat de la iglesia o escribiéndole directamente a Daralyn. ¿Sí? Ustedes tienen el número de Daralyn, está en el chat de la iglesia. Muy importante que se escriban y animamos también a todos los varones de la iglesia a que se inscriban con tiempo, porque eso le da un poquito más de organización al director que va a preparar el programa del domingo. Y que lleguemos también temprano, ¿verdad? Para continuar con nuestro protocolo. Mis hermanos, a todos los que también nos están siguiendo a través de la transmisión, pues ustedes recordarán que el próximo jueves tendremos estudio bíblico a través de Zoom y el próximo domingo pues nos reencontraremos aquí nuevamente. Yo quisiera entonces ceder este espacio a mi hermano Amaury Ortega, quien estará con nosotros en la predicación de la palabra del Señor. Saludos, bendiciones, mis hermanos. Hay hoy mucha emoción, mucho ánimo, mucho gozo por la presencia de algunos de los miembros de la congregación en esta tarde, en el que tenemos la oportunidad, después de un tiempo prolongado, una ausencia prolongada, de tener los cultos de manera presencial. Hoy tenemos este privilegio. Hace mucho tiempo estábamos esperando esta gracia del Señor, pero hoy, gracias al Señor, tenemos la bendición de estar todos juntos aquí reunidos para alabar y glorificar a nuestro Señor, como lo hemos hecho a través del tiempo de la Santa Cena y ahora a través de la exposición de la palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor por tres cosas importantes. En primer lugar, por los hermanos nuestros que fueron contagiados, pero gracias a la misericordia y a la bondad del Señor han sido restablecidos de su enfermedad. Así que debemos agradecer al Señor. También debemos agradecer al Señor por los que han partido. Esa es la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que someternos a su voluntad, pero también debemos darle gracias. Y debemos darle gracias por nosotros, los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Porque gracias al Señor no hemos sido contagiados y por eso estamos aquí alabando la persona de nuestro gran Dios y Salvador. Hoy, mis hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios basada en la porción que nuestro hermano Ernesto hace unos momentos tuvo la oportunidad de leernos esta interesante porción de la palabra de Dios. Es una porción que todos debemos prestarle mucha atención porque hay muchas enseñanzas en cada uno de los pasajes que vamos a leer de este capítulo 22. Así que nosotros en esta tarde debemos en primer lugar decir algo sumamente importante, y es que alguien dijo. Ustedes saben que yo siempre planteo en primer lugar la expresión de que alguien dijo. ¿Qué dijo alguien en esta ocasión? Dijo: te darás cuenta que lo que hoy parece ser un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. Lo que hoy parece ser un sacrificio,
mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. La porción que leyó nuestro hermano nos habla acerca de la historia en sentido general, de la historia de Abraham. Una historia sumamente importante porque es un pasaje de la palabra de Dios que está cargado de mucha emoción, está cargado de mucha expresión de sentimiento. Y nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esta porción de la palabra de Dios porque es una porción muy gráfica. En la Biblia hay muchos pasajes que, al igual que esta porción del capítulo 22, tienen ese matiz, esa sensación de que nos envuelven a nosotros desde el punto de vista emocional. Uno de esos pasajes nosotros lo encontramos precisamente en la persona del Señor Jesucristo. Su muerte, sus padecimientos, su tiempo de tantas dificultades que atravesó el Señor, y nosotros nos podemos involucrar en ese relato que los evangelios nos narran, y de esa manera nosotros podemos sentir esa expresión que el autor nos narra. Asimismo también acontece con el caso de José. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver o de leer esa porción de la palabra de Dios de la misma manera que yo he tenido la oportunidad de leerla. Me lleno realmente de emoción cuando José tuvo la oportunidad de encontrar a sus hermanos, de cómo se oían los gritos de ellos al tener esa oportunidad de volver a encontrar a José. Así también nosotros encontramos otro pasaje muy importante que nos relata el libro de Hebreos en el capítulo 11, los héroes de la fe. Ver cómo cada uno de esos héroes de la fe fueron atravesando situaciones difíciles en su vida, de tal manera que el autor nos narra que muchas de ellas realmente fueron situaciones muy dolorosas, pero lo hicieron con su mente puesta en la esperanza que ellos tenían en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero qué decir de ese episodio tan impactante cuando los ancianos de Éfeso despiden al apóstol Pablo en Mileto. ¿Recuerdan? Ese momento en el que ellos no querían despegarse del apóstol Pablo y querían abrazarlo y lloraron con él y estuvieron en ese tiempo tan especial con el apóstol Pablo. Bueno, este capítulo 22 es más o menos en la misma línea de estos pasajes que le acabo de relatar. Son pasajes sumamente interesantes, son pasajes sumamente llenos de emoción y llenos de sentimiento. Ahora, todos estos pasajes de alguna manera nos sirven a nosotros para traer esas cantidad de enseñanzas relativas al propósito de Dios en la prueba y en los sufrimientos que atraviesan los creyentes. Todos estos pasajes nos ayudan a prepararnos frente a esas dificultades tan grandes que cada uno de nosotros como creyentes atraviesa en la vida. Quizás en esta tarde hay algunos de nuestros hermanos o de los amigos que están con nosotros que también están atravesando por situaciones difíciles. Este periodo que nosotros estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 ha afectado a muchas personas, a muchas familias, a muchos matrimonios y aún a muchos creyentes también les ha afectado. De manera que nosotros necesitamos ver esta porción de la palabra de Dios para sacar de ella alguna información, alguna enseñanza, alguna guía que nos ayude a nosotros a manejarnos en medio de los momentos difíciles de la vida. Ahora, sobre todo este pasaje nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer a nuestros hermanos en sus momentos difíciles, en sus momentos de prueba.
nos ayuda también a que nosotros podemos conocer más al Señor. Nos ayuda para nosotros ver el amor del Señor, para ver también su cuidado, para ver su provisión, para ver todo lo que tiene que ver con la guía en medio de la prueba a través de la palabra de Dios. Y sobre todo, para conocer las razones por las cuales Dios permite que nosotros los creyentes atravesemos por momentos de pruebas y de dificultad. Así que mi tesis en esta tarde será la siguiente. En la prueba, la respuesta del creyente, la respuesta del Hijo de Dios debe ser la obediencia, la confianza y la adoración a Dios. Y la respuesta de Dios al creyente es la complacencia en su Hijo. Así que ayúdenme a poder descifrar esta porción de la palabra de Dios para que podamos extraer estas enseñanzas que son tan importantes para cada uno de nosotros. Ahora, cuando le hablaba de complacencia, de que Dios se complace en la prueba, que atraviesa el creyente, nosotros tenemos que tomar como referencia la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay una referencia mayor que nosotros podamos ver en las Sagradas Escrituras que no sea la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los 3 evangelios sinópticos nos hablan acerca de la expresión de la persona de nuestro Dios cuando clamó refiriéndose a Cristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia, según el diccionario Strong, se refiere al contentamiento, al placer, a la aprobación de un acto, a pensar bien de alguien, a aprobar a una persona o una cosa. De manera que ese es el concepto que la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que es la complacencia. Entonces, en este relato del capítulo 22, nosotros encontramos una historia, un episodio de la historia de la vida de Abraham. Como todos ustedes saben, la historia completa de este patriarca inicia en el capítulo 11 y termina en el capítulo 25. Es decir, inicia cuando se menciona a Abraham como hijo de Taré y termina con la muerte de Abraham. Pero son muchos los episodios que Abraham atraviesa, muchas pruebas, muchos momentos difíciles en su vida que atraviesa desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25. Así que en el capítulo 12 ustedes van a encontrar el llamado de Dios a Abraham. En el capítulo 15 van a encontrar que Dios le promete reiteradas veces a Abraham que le va a permitir tener un hijo, tener una descendencia. En el capítulo 16 encontramos el adelanto de Sara y las consecuencias que trajo a través de Agar y su hijo Ismael. Y también encontramos en el capítulo 18 la reiteración de la promesa. Nueva vez, Dios le promete a Abraham que le va a otorgar un hijo. El capítulo 19 nos habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. El capítulo 21 nos habla del nacimiento de Isaac. Pero al mismo tiempo nos habla de la dificultad que se presentó entre Ismael e Isaac y ese episodio que lo vamos a ver brevemente. También la palabra de Dios nos habla en este capítulo 22 de cómo Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Y los 3 últimos capítulos, me imagino que ustedes lo conocen, que ustedes se lo saben, ¿verdad? O tienen una idea de en qué terminan los últimos 3 capítulos.
Bueno, capítulo 23 nos habla de la muerte de Sara. Capítulo 24 nos habla acerca de Abraham buscando una esposa para su hijo Isaac. Y el capítulo 25 nos habla de la descendencia de Abraham con esta mujer llamada Sétura y también la última parte de la existencia de Abraham hasta su muerte. Este es el relato, son muchas escenas de esta historia tan larga que hoy lamentablemente no vamos a poder concluir, pero sí me gustaría que usted se involucre en esta historia, porque esta historia de manera particular, la del capítulo 22, nos habla acerca de Dios probando a Abraham. Ahora, para nosotros tener un contexto importante de esta porción de la palabra de Dios, necesariamente tenemos que ir al capítulo 21. Porque el capítulo 21 es un capítulo que nos habla acerca de tres cosas importantes, o dos cosas importantes, hay tres, pero las dos importantes que nosotros encontramos en este capítulo 21 es precisamente el hecho de que ya Isaac ha nacido. De manera que esa promesa tiene un cumplimiento. Y para Abraham y Sara esperar el cumplimiento de esa promesa, ¿saben cuántos años tuvieron que esperar? 25 años. Dios le hizo esa promesa a los 75 años de Abraham. Y a los 100 años, Abraham tuvo la oportunidad de ver el cumplimiento de esa promesa. Pero fíjense qué interesante. Cuando Isaac nace, dice la palabra de Dios que se estaba celebrando una actividad por el nacimiento precisamente de Isaac. Y en ese momento, Ismael se le ocurre burlarse de Isaac. De manera que Sara estaba observando lo que estaba pasando. No importa que estuvieran en medio de ese ambiente festivo, Sara estaba observando lo que estaba aconteciendo con su hijo y con Ismael, el hijo de Abraham y de la esclava Agar. Y dice la palabra de Dios que Ismael se burlaba de Isaac. Esto provocó una reacción de Sara de tal manera que inmediatamente le dijo a Abraham: Abraham, saca a Ismael y a la esclava de la casa. Pero vean el versículo 11, que de manera muy especial Abraham reacciona de una manera emocional y dice la palabra de Dios: y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Otras versiones de la palabra de Dios dicen que trajo aflicción a la vida de Abraham la expresión de Sara. Trajo dolor, trajo una sensación de malestar, producto de que eso iba a ocasionar el distanciamiento entre Abraham y su hijo Ismael. Ahora, Abraham, es importante que nosotros veamos esta reacción de Abraham, porque es la reacción de Abraham frente a su esposa Sara. Pero cuando Abraham consulta a Dios para ver qué hacer frente a este dicho de Sara, dice la palabra de Dios que Dios le dijo: haz tal y como Sara ha indicado. ¿Y saben qué hizo Abraham? No cuestionó a Dios, no preguntó, no hizo absolutamente nada en contra de la decisión de Sara, ni del mandato que Dios en este momento le estaba dando a Abraham. Se molestó con Sara, pero no se molestó con Dios. ¿Qué hizo Abraham frente a esa situación? Dice la palabra de Dios que se levantó muy de mañana. Y esa expresión quiero que la preservemos en nuestras mentes, porque en dos ocasiones, en todo el relato de la historia de Abraham, se menciona el hecho de que Abraham se levantó muy de mañana. Y en ambas ocasiones tenía que ver con el deseo de cumplir el mandato de Dios.
De manera que dice la palabra de Dios que se levantó muy de mañana. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando se levantó temprano en la mañana? Dice la palabra de Dios que Abraham preparó lo necesario para despachar a su hijo y a la esclava Agar. Imagínense ustedes, mis hermanos y mis amigos que están aquí presentes, ¿cuál sería la reacción de cualquiera de nosotros frente al hecho de tener que despedir a nuestros propios hijos? Yo vengo de una familia donde tuve la oportunidad de ver que mi padre despidió a uno de mis hermanos. Y ese día fue un día de mucho dolor, de mucha aflicción, de mucha tristeza en el seno de la familia. Imaginémonos cómo se sentía Abraham en este momento en el que él tenía que despedir a su hijo. Ahora, Abraham sabía, aparte de la relación que él tenía con Ismael, Abraham sabía el riesgo que corría Ismael al salir de la casa de Abraham. Agar era una esclava egipcia. Y lo más lógico era que tuviera que ir a Egipto para quedarse en Egipto junto a su hijo. De manera que tenía que atravesar todo el desierto. Y Abraham estaba seguro que era difícil atravesar el desierto. Y más, atravesar el desierto con la poca provisión que Abraham había dado para Agar y para Ismael. Un poco de pan y un odre conteniendo agua. El relato ustedes lo conocen de cómo Dios interviene, y si Dios no hubiese intervenido, evidentemente tanto Agar como Ismael hubiesen muerto. Pero Abraham lo despidió confiando en la promesa del Señor de que ambos iban a ser preservados y que a través de Ismael, Abraham iba a tener una gran descendencia. Notamos entonces a un hombre que pese a estar en un periodo de prueba, pese a estar en un periodo de dificultad, está obedeciendo a carta cabal las instrucciones de Dios en medio de la prueba. Obedeciendo a carta cabal, al pie de la letra, cada una de las instrucciones de Dios, a pesar del dolor y de la aflicción que había en su corazón. De manera, hermanos, que este es el precedente, este es el contexto más inmediato de este capítulo 22. Por eso, cuando en el versículo primero dice, después de estas cosas, estamos hablando después de esa experiencia tan difícil por la cual Abraham había atravesado. Ahora, aquí hay 4 puntos importantes que yo quisiera, no vamos a poderlo desmenuzar todo, pero sí quisiera por lo menos los 2 primeros que nosotros tengamos la oportunidad de deshilacharlo, sacarle la sustancia a cada uno de esos puntos que vamos a mencionar. En primer lugar, nosotros vamos a ver la ordenanza de Dios para probar a Abraham en los versículos 1 y 2 de este capítulo 22. Y luego vamos a ver la obediencia de Abraham hacia el cumplimiento del mandato de Dios en los versículos del 13 hasta el versículo 12. Y si ustedes quieren ir profundizando en sus hogares, vean la adoración de Abraham hacia Dios después de haber cumplido con la ordenanza de Dios, como lo encontramos en los versículos 13 y 14. Y por último, la complacencia de Dios al ver la obediencia de Abraham en los versículos que van desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Así que los primeros 2 versículos dice la palabra de Dios: aconteció después de todas estas cosas, ¿qué pasó? Que Dios probó a Abraham. Otra vez, Dios prueba a Abraham. Los estudiosos hebreos dicen que en 10 ocasiones, durante todo el periodo de su vida,
Dios estuvo probando a Abraham. En 10 ocasiones, por lo menos en los relatos bíblicos, se expresa el hecho de que Dios estuvo probando a Abraham. De manera que aquí en este primer versículo dice que después que acontecieron estas cosas, Dios entonces vino y probó a Abraham. El término probar se usa en el sentido de poner a prueba, de hacer la prueba, de intentar, de resaltar las cualidades sobresalientes de una persona. De manera que cuando hablamos de que Dios probó a Abraham, Dios estaba tratando de resaltar las cualidades de Abraham. Pero sobre todo, ¿qué cosa? La fe de Abraham, la confianza de Abraham en Dios, el amor de Abraham hacia Dios. Dios estaba puliendo a Abraham para tratar de resaltar esas cualidades. Recuerden, mis hermanos, cómo se purifican los metales. Se meten en un proceso a través del fuego que permite que las escorias sean quitadas del metal. De manera que cuando sale de ese proceso, el metal cumple con todos los estándares de la ley para poder ser mercadeado en el mercado. Así nosotros encontramos el proceso de la vida de Abraham, siendo un instrumento en la mano del Señor para ser purificado, para ser perfeccionado, para resaltar las cualidades que Abraham había de tener para con esto acercarse a través de su carácter cada vez más a Dios. Y nosotros, hermanos, ¿cómo vemos las pruebas? ¿Cómo vemos esos momentos difíciles por el cual nosotros atravesamos? ¿Cómo nosotros podemos percibir la palabra de Dios obrando en nuestras vidas a través de esos procesos? Recuerden que Abraham tuvo que dejar su tierra. Cuando vamos al capítulo 12, nosotros nos damos cuenta de cómo empieza la prueba en Abraham. Abraham tiene que dejar primero lo general, tiene que dejar su tierra, luego algo más cercano, un contexto más cercano, su parentela, luego tiene que dejar su familia, su hogar y continuar entonces dejando sus amistades, probablemente su herencia, porque la Biblia dice que lo que él se llevó era el fruto de su trabajo, de lo que él había ganado. Pero Abraham tuvo que abandonar todo eso para seguir a Dios por medio de la fe. ¿Cuáles son las cosas que nosotros hemos abandonado para seguir a Dios? Haciendo una evaluación, cada uno de nosotros, podemos decir qué cosas hemos abandonado para seguir a Dios. Abraham nos demuestra su disponibilidad. Dice la palabra de Dios que Dios llamó a Abraham y Abraham dijo, heme aquí. Lo que significa un modismo de disponibilidad, una persona dispuesta a hacer lo que Dios quiere en su vida. Cuando Dios nos llama, estamos nosotros dispuestos a someternos a los momentos difíciles. Estamos dispuestos a someternos a las pruebas. Estamos dispuestos a entregar todo lo que sea necesario para poder perfeccionar nuestra fe, para poder perfeccionar nuestra confianza en Dios, para poder perfeccionar cada una de las características necesarias que nos van a permitir cada vez más acercarnos a Dios. Siendo sincero, ¿pasaríamos nosotros ese análisis? Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios con relación al mandato de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos el mandato de Dios o hacemos que no entendemos el mandato de Dios. Pero a través de la historia de Abraham nos damos cuenta que Dios habla claro, legible y de manera muy expresa y particular a cada persona de manera individual. Abraham no iba a tener absolutamente ninguna confusión con el mandato de Dios, porque Dios iba a dar un mandato claro y preciso, un mandato que toda la persona podía entenderlo, pero de manera muy particular Abraham.
Dice el versículo 2, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Así que nosotros encontramos tres partes importantes de este mandato de Dios. La primera parte dice que tomara a su hijo. La segunda parte, que fuera con él a ese lugar que Dios había establecido, a Moriah. Y en tercer lugar, que en ese lugar que Dios había establecido, él debía ofrecer a su hijo en holocausto. Hermanos, Abraham no tenía bajo ninguna circunstancia dudas sobre el mandato del Señor. Dios estaba diciendo, toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas. Y si por si acaso todavía te queda dudas, porque yo estoy casi seguro que si Ismael estuviera ahí, el primero que hubiese agarrado a Abraham hubiese sido a Ismael. Pero ¿qué dice Dios? Dice a Isaac. ¿Has sentido tú alguna vez que Dios te ha hablado de la misma manera que Dios habla con Abraham? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Porque en la mayoría de los casos debemos reconocer que frente al mandato de Dios, nosotros hacemos lo que nosotros queremos, pero no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice la palabra de Dios que dijo entonces Dios, toma a tu hijo, a Isaac, para que vaya al lugar que yo he establecido, a Moriah, para que tú lo ofrezcas allí en sacrificio. Es interesante los puntos que Dios establece con relación a este mandato, porque tiene consecuencias futuras. Por ejemplo, el lugar de Moriah. Allí va a ser el lugar donde a partir de ese momento, entonces se iban a comenzar a realizar los sacrificios, porque allí se iba a construir el templo dedicado a Dios. Ahora, ellos tenían que ir a ese lugar que Dios había establecido. Y allí debía Abraham ofrecer en holocausto, que significa todo quemado. Si nosotros vamos al libro de Levítico, nos daríamos cuenta del ritual que había que hacer para ofrecer a una víctima en sacrificio. Habría que primero despellejarlo, quitarle la piel. Había que degollar el animal. Había que atarlo para que sus partes estuvieran juntas cuando el cuchillo iba a cortar la garganta del animal. Y había entonces que partir en piezas la víctima para luego ser colocada sobre el altar y que el fuego la consuma en su totalidad. Yo me imagino en la mente de Abraham todo ese proceso, toda esa revolución de pensamiento en su mente al tener que cumplir la ordenanza que Dios había establecido sobre él. Pero hermanos, Abraham tiene una férrea disposición y actitud de obedecer a Dios y de cumplir con su mandato. Dice la palabra de Dios en el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana, aún quizás no había salido el sol, pero ya Abraham estaba preparado, absolutamente preparado, para cumplir con la ordenanza que Dios había puesto sobre sus hombros. Si tú y yo tuviéramos la oportunidad de intercambiar la posición de Abraham con la nuestra, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud si a nosotros se nos pidiera sacrificar a uno de nuestra familia? Si se nos pidiera que sacrificáramos a uno
no de nuestra familia, sino a uno que sea hijo. Y no a uno que sea hijo, sino al que amas. Sin lugar a dudas que llena de emoción ver la narración que Moisés hace acerca de este episodio que trae tantas enseñanzas a la vida del creyente. ¿Cómo Abraham puede ser llamado padre de la fe? En estos días me tocó tener la oportunidad de ir a la oficina de la oficialía para sacar un acta de defunción de mi padre. Y desde el día anterior ya mis pensamientos estaban emocionados por recordar a mi papá, recordar su muerte. Y era simple y llanamente un recordatorio. Pero a Abraham se le pidió que tomara a su hijo y lo sacrificara en el altar. Y dice la palabra de Dios que él fue muy de mañana, de manera que siendo aún quizás de noche, dice la palabra de Dios que enalbardó su asna y tomó consigo 2 siervos y también a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le había indicado. Veamos las acciones de Abraham que determinan un hombre que está comprometido con la obediencia a Dios. Se levanta temprano en la mañana, prepara su asno, escoge 2 siervos de él para que le acompañen hasta un punto del trayecto para poder cumplir con esta ordenanza. Luego corta la leña, se lleva el cuchillo y también se dirige al lugar donde ha de ofrecer el sacrificio. Si a ti y a mí nos tocara hacer ese sacrificio, ¿estaríamos preparados para cumplir la ordenanza de Dios sobre nosotros? Damos gracias a Dios porque Dios nunca iba a permitir que le pasara eso a Isaac. Y hoy en día Dios no quiere eso tampoco. Pero te ha puesto a ti en un ministerio en la iglesia para cumplir con una ordenanza de Dios. Y nos preparamos para cumplirla. Nos preparamos para obedecer a Dios como Dios lo demanda. ¿Cuántos de nosotros, antes de venir a este ejercicio de adoración a la persona del Señor, se preparó días atrás para rendir esa adoración al Señor? Abraham es el padre de la fe porque tenía una confianza plena, absoluta en Dios. Y Dios, sabiendo eso, quería perfeccionarlo hasta llevarlo al punto de que renunció a su familia, renunció a sus bienes, renunció a todas aquellas cosas que lo ataban. Pero le faltaba llegar a la cúspide más alta de la prueba. Abraham comenzó con la prueba del capítulo 12 y terminó con esta prueba del capítulo 22. Nunca más registra la Biblia que Abraham fue nuevamente puesto a prueba. Nunca más registra la Biblia a partir de ese capítulo que Abraham fue probado. Porque en la cúspide de la prueba de Abraham, Abraham pasó la prueba. Abraham tuvo complacencia de Dios. Dios se sintió complacido, agradado, contento con la vida de Abraham. Hermano, ¿se siente Dios contento con tu vida de ofrenda y de sacrificio a Dios? Notemos que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, la ofrenda de adoración no empieza cuando Abraham toma el cuchillo para matar a Isaac.
No empieza cuando hace el altar. No empieza cuando coloca la leña sobre el altar. Desde que Abraham recibe la ordenanza, Abraham tiene una actitud de adoración a Dios. Y yo creo que esa es una lección importante para nosotros, mis hermanos. Es una lección importante porque nosotros estamos atravesando situaciones difíciles. Y es cierto, se han creado hijos en el sentido figurado que nosotros hemos convertido en ídolos en nuestras vidas. Y esos ídolos han impedido que nosotros les rindamos una adoración a Dios como Él se la merece, porque lo primero que Él demanda es la obediencia en nuestra vida. ¿Cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si no cumplimos primero con la obediencia a su palabra? Lamentablemente el tiempo se me ha agotado, pero yo quisiera que nos lleváramos este pensamiento de este hombre Abraham. Abraham es un hombre de actitud hacia el cumplimiento de la obediencia. Abraham es un hombre que no se conforma simple y llanamente con hacer las cosas a medias, improvisadas. Abraham no se conforma simple y llanamente con rendirle cualquier adoración al Señor. Abraham es un ejemplo de un hombre que ama a Dios con integridad, que confía en Dios con todo su ser y que está dispuesto a adorarle con todo su corazón. Que el Señor permita que nosotros también en esta tarde, al dar inicio a este tiempo especial de culto presencial en este local de la iglesia, y aún en nuestros hogares, y aún en nuestros trabajos, y aún en nuestras familias, nosotros comencemos con esta disposición de Abraham de rendir una verdadera adoración a Dios. Que Dios permita que nosotros tengamos esa actitud e imitemos a Abraham de tal manera que Dios se sienta complacido con la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por la exposición de su palabra. Qué bueno que nosotros en la palabra del Señor podemos encontrar modelos. Sentado ahí escuchando el mensaje. A veces la letra escrita no es suficiente. Entonces, por eso Dios proveyó de modelos. Incluso el mismo apóstol Pablo dice, mira, aprende de mí. Nosotros necesitamos modelos humanos y Abraham es precisamente un modelo para nosotros. La obra de Abraham fue tan trascendental en realidad que Abraham es una referencia incluso para otras religiones, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos también, lo identificamos como el padre de la fe. Y qué bueno que encontramos la historia de este hombre con sus altas y sus bajas en la Biblia. Y quiera Dios que nosotros podamos tomar eso que Dios hizo en él, esa fe, este hombre que respondió a Dios, que nosotros podamos también traer eso a nuestras vidas y que se diga de nosotros por lo menos algo, ¿verdad?, de lo que se dijo de Abraham. Una de las frases más relevantes de cuando se habla, dice, este creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó a Dios cuando no veía nada. Nosotros por lo menos tenemos la revelación de nuestro Señor. Sí, entonces eso también quiere decir que el Señor va a demandar de nosotros más cosas. Pensaba también, Amaury, cuando tú decías, no solamente que Abraham se entregó él, sino que estaba dispuesto a entregar lo que era suyo. Eso a veces son cosas diferentes. Sí, a veces nosotros estamos dispuestos
pero las cosas que son nuestras posesiones no estamos dispuestos a entregarlo. Pero que sea así, que nosotros entonces podamos tener una vida que suba delante del Señor como olor fragante. Tengamos un momento de oración, mis hermanos, dándole gracias a todos los que se han dado cita aquí presentes a nuestro servicio y también los que los hermanos y amigos y familiares nuestros que han estado presentes nosotros a través de la transmisión. Señor, nosotros te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias porque hemos podido disfrutar de este tiempo reunidos aquí como hermanos. Gracias también por tu palabra, gracias por el ejemplo del siervo Abraham. Es un ejemplo, Señor, para nosotros hoy. Es un ejemplo de cómo nosotros podemos vivir nuestra fe y traer alabanza y que nuestra vida, oh Señor, sea en olor fragante. Que tú nos ayudes a nosotros a tener una vida que te agrade a ti en todo. Que tú nos lleves en paz, oh Señor, a nuestros hogares en este momento. Y te pedimos, oh Señor, por la situación, enfermedad, pandemia, tantas cosas, oh Señor, que tú sigas al control, que nosotros podamos ver mejoría cada vez más en este asunto. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, están despedidos.